va muy de la mano la actividad con la evaluación. Por eso es que vamos a hablar de ciertos procesos que nos llevan a una evaluación por competencia. Podemos pasar ¿Qué significa evaluar por competencia? Supone diseñar instrumentos en los que el estudiante demuestre con ejecuciones que puede realizar las tareas de la competencia exigida. Por ejemplo, nosotros queremos que nuestros alumnos sean competentes en la comprensión lectora, para lo cual trabajamos capacidades que hacen a la comprensión lectora que ustedes manejan perfectamente. Eso es como usar el diccionario, buscar palabras sinónimas, antónimas, idea central, idea principal, idea secundaria, todo ese análisis que se hace de la comprensión lectora. De tal forma que el alumno vaya trabajando punto por punto y quede evidencia de esa ejecución. A eso se refiere. Este estudiante que va haciendo paso por paso, sigue esa ruta que le va a llevar a la comprensión del capítulo, va a llegar verdaderamente después a ser competente al poder comprender por sí solo lo que está enunciado dentro de ese capítulo. La idea es esa, trazarle, diseñarle actividades, todos los espacios académicos educativos que ellos pueden llegar a realizar para que puedan desarrollar capacidades que les lleven a la competencia que nosotros deseamos. Se basa en criterios. ¿Por qué se basa en criterios? Porque nosotros tenemos que estar haciendo el seguimiento, tenemos que estar observando, pero no podemos observar así por así. Tenemos que tener unos estándares que nos están indicando el camino que está siguiendo ese alumno. Si lo hace correctamente, si puede identificar la idea principal, si puede identificar la idea secundaria, si hace esa diferencia entre idea secundaria, idea principal, idea central, porque muchas veces nos confundimos. Entonces, ese espacio, ese proceso académico es el que trabaja el docente preparando actividades que el alumno lo va haciendo. Entonces, eso se hace en base a criterios. Y estos criterios son diseñados en algunos casos, son estándares. En la comprensión lectora nosotros tenemos estándares indicativos que nos dicen cuándo o qué cosa ir haciendo. Para las evaluaciones nacionales también tenemos estándares. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en base a eso. Cuando vienen a hacernos una evaluación, las personas fuera de nuestra institución, nosotros tenemos que prepararla en base a ese programa de estudio que vienen a hacer ellos, vienen a corroborar si nosotros trabajamos como docentes dentro de ese programa, trabajamos las capacidades, desarrollamos todas esas actividades y logramos que ese alumno del primero, segundo o del primer ciclo, del tercer ciclo, hayan completado con las competencias básicas requeridas para su promoción. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Para qué evaluamos por competencia? Nosotros tenemos 3 estilos de evaluación, ¿verdad? Entonces, primero evaluamos para conocer mejor a nuestros alumnos. Eso es, conocemos con el nombre diagnóstico. Para conocerle, conocer sus valores, sus ansiedades, sus ambiciones, etcétera, del lado personal, pero también para conocer sus aprendizajes previos. Para valorar el aprendizaje durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es una evaluación continua, que se da durante todo el proceso académico. Van de la mano con las actividades diseñadas por el profesor
y en forma paralela la evaluación para diseñar eso. Y por último, tenemos la evaluación final, que es para valorar globalmente el resultado del proceso didáctico, que normalmente se utiliza al término de una unidad o al término del semestre o del año para promocionarla al estudiante. Si ustedes se fijan en la parte inferior de la diapositiva, dice formativa. Resalta, ¿por qué? Porque la evaluación inicial, la diagnóstica, que me sirve para conocer a mis alumnos, también me sirve para la formativa. Porque yo a través de eso voy a estar trabajando en el diseño de mi clase, teniendo ya el resultado de los aprendizajes previos de mi grupo. Y habla de una evaluación continua. La evaluación continua es la evaluación formativa. Y esta evaluación formativa también es conocida como evaluación formadora. Tenemos dos tipos de evaluación ahí: la evaluación formativa y la evaluación formadora. La evaluación formativa recae especialmente en la acción del docente. ¿Qué hace el docente? Diseña actividades para formarle a su alumno. Y en su función formadora recae sobre el estudiante. ¿Por qué? Porque el profesor, como resultado de ese proceso formativo, señala o explica o muestra al estudiante sus fortalezas y sus debilidades y reorienta el aprendizaje de ese alumno, de esa alumna, a través de una retroalimentación. Por eso que es fundamental la formativa. Y vamos a la evaluación final. Si nosotros no realizamos la evaluación formativa, llegamos tarde a la evaluación final. ¿Por qué? Porque la evaluación final es para promocionar. Si yo evalúo sin tener una base formativa y se aplaza a mi alumno, ya no hay vuelta que dar. Ya se aplazó y se aplazó. La retroalimentación ya es tarde. Por eso es muy importante la evaluación formativa dentro de todo nuestro proceso. Aunque nosotros apliquemos la evaluación final y la evaluación inicial, la evaluación formativa tiene que estar en el proceso de clase presente, siempre presente. Siguiente, por favor, Liz. Bien, características de la evaluación por competencia. Procura establecer situaciones de evaluación lo más próximo posible a la realidad. De hecho, que nosotros cuando trabajamos con los niños, simulamos acciones para que ellos pasen por la experiencia. En matemática se recomienda siempre que se tenga, que se cuenten con elementos concretos, porque al niño que se está iniciando en matemática le cuesta comprender el signo o la simbología del número, el numeral. Sin embargo, asociado a una cantidad y trabajando esto con elementos concretos, le es mucho más fácil. Si vamos a un nivel medio, las situaciones que se presentan son más reales. Ya podemos trabajar con situaciones de la vida que ellos mismos están pasando, de tal forma que vayan ellos utilizando diversos tipos de análisis, debate, puedan discutir, conversar, hasta hallar un resultado verdaderamente bueno para ellos, ¿verdad? Dentro de todo este proceso. Tiene por objeto principalmente los resultados. Cuando nosotros hacemos nuestra planificación, y si vamos a planificar por competencias o en base a competencias, tenemos que pensar, ¿qué yo quiero que mi alumno aprenda? Tengo mi capacidad
tengo mi competencia, mi capacidad, mis actividades que responden a esa capacidad, mis evaluaciones que voy a utilizar referente a esa capacidad, mis actividades que van a ir haciendo para consolidar ese conocimiento. Pero también tengo que determinar qué es lo que yo quiero como docente con esa capacidad y con esas actividades desarrolladas, y eso se le llama resultados esperados. Entonces, si yo planifico una actividad en base a competencia, tengo que pensar en lo que quiero conseguir con todas esas actividades que el alumno me va a hacer. Esos son los resultados esperados. Como dijimos, admite una evaluación continua a lo largo del proceso. O sea que nosotros constantemente estamos evaluando, pero no necesariamente puntuando, solamente valorando. Porque tenemos nosotras las técnicas informales, no formales y las formales. Entonces, yo puedo, durante un proceso de clase común, estar observándole a mis alumnos. Eso no quiere decir que yo necesariamente tenga que calificar. No, yo puedo observar, puedo tomar algunas anotaciones importantes que me van a ayudar para después comprender más el manejo de ellos mismos. Entonces, yo puedo aplicar técnicas formales y técnicas informales o no formales. Se haya referencias por criterios, como habíamos visto, nosotros necesitamos contar con los criterios que me digan qué es lo que yo voy a esperar de mis alumnos. Tiene mucho que ver con los resultados esperados de aprendizaje. Cuando nosotros vamos a preparar una evaluación, yo no sé si ahora se les pide, pero anteriormente, en mi época, cuando estábamos en la escuela y éramos profesores, nosotros teníamos que preparar nuestro instrumento de evaluación con los objetivos que respondían a cada actividad, de tal forma que se pueda ver lo que el docente esperaba con esa actividad. Yo no sé si cambiaron las cosas, pero de igual forma es importante contar con ese proceso. Ver un poquito qué yo quiero, por qué hago este tipo de ejercicio, no simplemente al azar porque me gusta el modelito, meto eso como un instrumento evaluativo. Y tiene carácter acumulativo. ¿Por qué dice que tiene carácter acumulativo? Generalmente, cuando nosotros estamos en la parte formativa, y sí se da en situaciones de primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, también se debería dar en el nivel medio el análisis de tarea. Entonces, yo voy seleccionando, para eso cada alumno tiene que tener su portafolio de evidencia, de actividades que yo determiné como válidos para una evaluación. Entonces voy acumulando saberes de ese estudiante, de cada uno de los estudiantes. ¿Para qué me sirve eso? Para hacer como un paralelo sobre las actividades que respondieron, que más respondieron o que menos respondieron, de tal forma que yo pueda reorientar ese aprendizaje, siempre de carácter formativo. Le ayuda al docente, le ayuda al estudiante. Y acá dice, debe incluir múltiples formas de medición del desempeño de los estudiantes. Esto tiene que ser siempre una práctica dentro del proceso de clase cuando trabajamos por competencia. Un examen, una prueba escrita final, no me puede dar el conocimiento de ese estudiante. Yo no puedo medir sus saberes con una sola actividad de evaluación. Por eso hablamos de un proceso a lo largo de todo ese ciclo. Y fíjense ustedes que nuestro sistema educativo, que se divide por ciclo, culmina en el tercero, en el sexto, en el noveno y en el tercer año de la media. Y como nuestro sistema mismo también
hablan de los estudiantes que no llegaron a cumplir con todo el desarrollo de esa competencia, lo puede arrastrar al siguiente año, pero sí lo tiene que cerrar en el tercer año cursado, en el tercer grado, en el sexto grado, en el noveno y en el tercer año de la media. Sí o sí. ¿Por qué? Porque ahí se van a ir consolidando los saberes. Es procesual. Debe incluir muchos métodos para evaluar los registros, las observaciones, las pruebas orales, las pruebas escritas, las pruebas prácticas. Esto todo se tiene que ir trabajando en clase, no simplemente evaluarla, sino trabajando en clase en un proceso de enseñanza-aprendizaje y esto trasladarlo después a un estilo de evaluación. Es muy bueno trabajar en este momento cuando nosotros vamos a evaluar en los aprendizajes cooperativos, que también ayudan mucho en las técnicas como revisión de lectura, debates, exposiciones de defensa de algún trabajo donde ellos tienen que argumentar. Lleva mucho trabajo, eso sí, el docente se pasa, como suelo escuchar yo, escribiendo, marcando y dice, ¿cuándo voy a enseñar? Esto van de la mano. El profesor, en el estilo de competencia, el profesor es un guía. Trabaja mucho antes de la clase en sí. ¿Por qué? Porque tiene que diseñar espacios de aprendizaje, técnicas de aprendizaje, procesos de aprendizaje, que el estudiante lo tiene que realizar en el momento de la clase en sí. ¿Y qué hace el profesor? ¿Qué hace el profesor? El profesor controla, guía, orienta. Entonces, eso es muy importante. Estoy viendo unas rayas en mi presentación. Parece que alguien está jugando ahí. Alguien probando por lo visto. Sí, seguramente que quiere evaluar por competencia, por eso está haciendo algunas rayitas ahí dentro de la presentación. Bien, podemos pasar. Ahí, compañero Oscar. Oscarcito. Bien. Acá nosotros vamos a ver qué tipo de actividades se deben tener en cuenta cuando vamos a trabajar con la evaluación por competencia. Tareas prácticas y realistas. Como dijimos, en el nivel inicial son simuladas. Son actividades simuladas, jugamos al supermercado, hacemos unas actividades que ellos los vivencian con su familia, pero eso se traslada dentro del aula. Igual en el primer ciclo. Pero en el segundo o tercer ciclo, en el nivel medio, ya tiene que ser mucho más real. Inclusive, en el nivel medio, nosotros creamos proyectos. En la universidad también, le damos que hagan un proyecto y que lo apliquen. Donde el alumno pueda demostrar el conocimiento de la teoría que le da el profesor, la aplicación del mismo, y la transferencia de valores a su actuar, a su accionar. ¿Por qué? Porque están haciendo un servicio. Generalmente se trabaja así. Dice, refleja las condiciones bajo las que operan el desempeño. Todo lo que mi alumno va a hacer es lo que yo le doy para hacer. Es lo que yo diseño para que él haga. Si yo digo que trabajo por competencia y voy a evaluar por competencia, y durante el proceso de clase trabajamos con comprensión lectora, trabajamos con simulaciones, con juego de roles, con dinámicas activas, salimos al patio, empezamos a observar plantas, etcétera, etcétera. Ahora no se da por el COVID, ¿verdad? Pero de todas formas ellos pueden hacerlo. Y después, cuando llega el momento de evaluar, le pongo simplemente preguntas cortas de conceptualizaciones. Por ejemplo,
digo, ¿quién fue Cristóbal Colón? ¿Cuándo se descubrió América? ¿Qué es un ecosistema? Entonces, ¿qué pasó de todo ese proceso de trabajo? Primero para preparar, después para corregir con mis estudiantes y al final evalúo de otra forma. Simplemente volviendo al producto del momento según ese instrumento. Me olvido de todos los demás y recuerdan que dice que tiene que ser una sumatoria de diversos tipos de tareas, de procesos, porque una sola no me da a mí el resultado. ¿Qué hacemos ahí? Le hacemos aprender de memoria a ese estudiante los conceptos y nos olvidamos de la aplicación, que es fundamental trabajando por competencia, porque el profesional, el niño, tiene que ser preparado para llegar a la edad adulta y llegar a la universidad y pueda ser independiente, autónomo y pueda trabajar creativamente, innovando hasta su propio aprendizaje. De tal forma que el docente universitario y cualquier otro docente del nivel medio, del tercer ciclo, no tanto así segundo y primer ciclo, sean ya simplemente guías que le indiquen nada más lo que tengan que ir haciendo o cómo lo tienen que ir haciendo. Por eso dice utilizar diferentes métodos, técnicas, instrumentos de evaluación. Tener en cuenta el contexto para esto. Que ese conocimiento que ellos adquieren durante el proceso de clase esté en función del producto. Si yo le pido, bueno, me van a hacer un ensayo que tenga que responder a normas APA. Ellos tienen que investigar primero qué es normas APA y después tiene que seguir todo ese proceso. Entonces, eso que yo le doy como base, como marco teórico, tiene que ser un producto que responda a eso. Son desafíos completos para el alumno. Inclusive a veces no le damos la respuesta y le pedimos que investiguen, que traten de buscar una solución. Felices se sienten cuando ellos pueden ser protagonistas de su propio aprendizaje. Cuando, entre comillas, le supera al profesor porque consiguió la respuesta. Entonces, eso hay que hacer. Desafiarlos a cada rato, porque tienen todavía la mente fresca, entonces están todavía en condiciones de desafiarse a sí mismos y de buscar ese conocimiento, ese logro más allá de lo que se le da. Ellos tienen que ser actores efectivos de su aprendizaje, tienen que estar siempre ahí haciendo. El saber es muy importante, pero ese saber sin aplicar no sirve. Ese marco teórico que le damos, esa clase magistral que le da el profesor, tiene que ser aplicado y se tiene que ver el producto. Podemos pasar, Oscarcito. Errores que no debemos cometer, y vamos a repetir un poquito otra vez porque ya lo estábamos diciendo. Obligarlos a memorizar. Nosotros como profesionales de la educación sabemos que existen los aprendizajes múltiples. No todos aprendemos de la misma forma. Entonces tenemos que crear espacios donde el alumno pueda demostrar eso, sus características. La memoria es muy importante. Hay fechas, hay lugares que tenemos que aprender. Pero no todo tiene que ser aprendizaje memorístico. Eso que aprendemos de memoria tenemos que aplicar. Yo me acuerdo de mi época de alumna y de hasta hace poco de profesora, las tablas de multiplicar tenían que decirnos de memoria el pobre niño. Y cuando cambiábamos el orden, ya no podía responder. ¿Por qué? Porque era una respuesta mecánica. Entonces, es importante que aprendan, que utilicen la memoria, pero también es importante que esa memoria sea aplicada, porque haciendo se fija más el aprendizaje. Dice, enseñar solo la técnica soslayando el momento de aplicación. Volvemos a lo primero. Esto le damos todo el marco teórico y después nos olvidamos de aplicar. Entonces no sirve. Tiene que ser
enseñar el cómo y ver cómo resulta aplicando. Siempre, toda teoría debe ser aplicada por el alumno, no por el docente, por el alumno para que él pueda dimensionar su aprendizaje. Olvidar o ignorar los procedimientos. Un error que muchas veces cometemos nosotros es justamente escribir más que hablar. En el proceso de clase, yo me suelo fijar en los programas de estudio y dice, no se da más dictado, no se da más lectura oral. No, todo es comprensión lectora, no se da más redacción. Sí se da, solamente que está en el interior de los grandes contenidos. Yo, profesora, tengo que saber que mi alumno, para que pueda argumentar, debe trabajar en la práctica del lenguaje. Yo le tengo que escuchar, tengo que dialogar con él, tengo que debatir con él para que él se vaya acostumbrando y no tenga miedo en una exposición. La exposición oral es muy importante, no solamente con fines de calificación, sino también con fines de entrenamiento para que se vaya acostumbrando a algún momento si algún profesor le pide que dé un examen oral. El escribir la redacción, perdimos eso, perdimos hacer una carta, perdimos hacer no sabemos hacer un recibo. Si vamos a hacer alta menos, entonces es importante volver a practicar eso. Son instrumentos válidos que en cualquier momento podemos utilizar. Por más que tengamos la tecnología, el hacernos ayuda a comprender lo que la tecnología nos ofrece. Podemos pasar, Oscarcito. Desde la distancia. Desde la distancia, Oscarcito. Bien, siempre hablando de competencias, existen niveles de aprovechamiento de estas competencias. Cuando nosotros hablamos de procesamiento de información y habilidades, ¿en qué forma el docente puede utilizar eso si vamos a hablar de competencia? Entonces, está el procesamiento de un nivel superficial, habilidades básicas. Es lo mínimo, allí por debajo, el inicio de cualquier aprendizaje. ¿Qué espera el profesor con un desarrollo de habilidades básicas? Espera conocimiento, observación y recuerdo de la información, conocimiento de fechas, eventos, lugares, conocimiento de las ideas principales, dominio de la materia. Conocimiento. Netamente se trabaja con los contenidos conceptuales, porque ustedes saben que existen 3 niveles de contenido como habíamos visto anteriormente: conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Qué acciones generalmente hace el docente cuando trabaja este nivel? Pide definiciones, conceptualizaciones, listas, que nombre, que identifique, que describa básicamente, que tabule, que cite, que enumere, etc. Son actividades diarias que los profesores preparan para sus estudiantes para que lo hagan en la pizarra, en el cuaderno. Ahora también en las videoconferencias trabajan con el cuaderno, con los libros y siempre la misma cosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando un nivel de competencia superficial, sin profundizar, y nuestro aprendizaje también es mínimo. Contenidos conceptuales. Acá no decimos que no son importantes, son importantes. El marco teórico siempre es importante, pero tenemos que aplicar. Después tenemos el nivel elaborativo, que es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque se tiene que producir. Acá se aplica y se produce. Se llega a la comprensión, a la aplicación, al entender la información que se le da, a captar el significado.
no es simplemente buscar el significado de la palabra en el diccionario, sino utilizar esa palabra y cambiar por sinónimo, cambiar por antónimo, trasladar ese conocimiento a nuevos contextos. Si esto está así, ¿qué pasaría si le pusiéramos, qué sé yo, al perro en un bosque? Estoy inventando cualquier cosa, estoy diciendo, pero es trasladar eso que estábamos haciendo a otro espacio que le es común al estudiante. Interpretar hechos, comparar, contrastar, ordenar, agrupar, inferir y predecir las consecuencias. Hacer uso de la información, utilizar métodos, conceptos, teorías en situaciones nuevas. Solucionar problemas usando habilidades o conocimientos. Con los problemas, por ejemplo, tiene los pasos que se siguen para su resolución. Pero no está mal también si le pedimos que ellos busquen otros hasta llegar a la solución. No importa si sea más largo o más complicado, pero a lo mejor llega a la solución. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos haciendo elaborar. ¿Qué acciones le pedimos nosotros? O sea, ¿cuáles son los verbos que utilizamos para lograr este nivel? Utilizamos la predicción, asociamiento, la estimación, el resumen, la interpretación, el contraste. Le pedimos que distinga, que explique, que compare, que aplique, que demuestre, que cambie, que clasifique, etcétera, etcétera. Entonces, acá trabajamos también con contenidos procedimentales. ¿Podemos pasar, Oscar? Vamos entonces al nivel más profundo, que son a niveles superiores, que casi no llegamos. Porque si nosotros nos fijamos cómo desarrollamos la clase y cómo evaluamos, casi no llegamos. Cuando estamos en un nivel superior, nivel medio, universidad, les cuesta a nuestros estudiantes llegar al análisis, a la síntesis, a evaluar. Cuando le pedimos que argumente alguna respuesta, le cuesta. Entonces, nosotros tenemos que articular los niveles superficiales, elaborativos y profundos para llegar a esto. Tenemos que practicar, gente. Tenemos que darle, tenemos que enseñarle a ellos. ¿Qué se espera con esto? Se espera que ellos puedan analizar, sintetizar, evaluar, encontrar patrones, organizar las partes, reconocer significados, perdón, significados ocultos, identificar componentes, etcétera, etcétera. Y vamos a las acciones. Las acciones son los verbos que nos ayudan, son mucho más complicados, ambiciosos. Tienen que saber inferir. Nosotros, por ejemplo, si trabajamos muy bien desde el primer ciclo, inclusive desde el nivel inicial del método científico, sin que ellos sepan que es un método científico, van a llegar a esto, a inferir. Muchos del método científico, porque no se trabaja cuando llegamos nosotros a ciertos niveles, nos cuesta realizar porque no lo hacemos en forma sistemática. Infiere, analiza, categoriza, combina, integra, reordena, prepara, generaliza, modifica, desarrolla, formula, prueba, etcétera, etcétera. Tenemos una cantidad de acciones que nos sirve para profundizar los niveles de procesamiento de la información. Esto nosotros tenemos que trabajar en nuestra planificación, en el diseño de nuestra clase. Y una vez que lo diseñamos, tenemos que pensar la capacidad que responde a una competencia y las actividades, y esa actividad, ¿cómo lo voy a evaluar? Y siempre de carácter formativo, hasta llegar a acumular ciertos saberes y llegar así bien tranquilos al examen final. ¿Podemos pasar, Oscarcito? Entonces tenemos nosotros un esquema que nos ilustra los sistemas evaluativos, ¿verdad? Según los contenidos y los instrumentos. Tenemos los procedimientos de observación, informe y pruebas. Y los instrumentos, como dijimos, la observación siempre se registra
en documentos como el RSA, la lista de cotejo, registro anecdótico, existe otras. Todo depende del estilo del profesor. Cualquier espacio que el profesor utiliza para ir anotando las acciones, las habilidades y lo observado en la clase de cada alumno es válido. Solamente que con fines de entregar y que nos vean nuestros supervisores o las técnicas que vienen de supervisión, tenemos que tener eso ordenado. No puede ser un borrador, tiene que estar bien presentado, ¿verdad? Y también para entregar a los padres. Igual nosotros que estamos en la universidad, cuando entramos en una situación de acreditación, tenemos que tener todo en condiciones, ¿verdad? El informe, guía de entrevista, bitácora, cuestionario, o sea que me sirve para informarle a los padres todo ese proceso de clase, y las pruebas son escritas, orales o prácticas. Todos estos instrumentos y el resultado de la aplicación de estos instrumentos tienen que estar en el portafolio del alumno, que es es un instrumento también válido dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo todo el historial de mi alumno y tengo mi historial como docente. ¿Por qué? Porque todo lo que está ahí yo lo diseñé, yo lo elaboré para que ese alumno pase por la experiencia de aprendizaje. Él lo hizo, pero fui yo la responsable de crear los espacios de enseñanza para que él pueda aprender haciendo. Pasamos, Oscar. Bueno, entonces tenemos la valoración de desempeño. Yendo a lo anterior, a través de la observación, pueden ser pruebas prácticas, pruebas escritas, pruebas orales. Desempeño, ¿qué sabe hacer? Yo tengo que crear para que pueda valorar esa competencia. Autoevaluación, cuando nosotros trabajamos por competencia, habíamos dicho que teníamos la metacognición, la autoevaluación y la retroalimentación. Son tres aspectos importantísimos cuando trabajamos por competencia. Y la autoevaluación es un proceso que se da de a poco en el estudiante y en el adulto, ni qué decir, porque yo puedo asegurarles que el 50 y tanto % de los docentes que se autoevalúan jamás ponen lo que verdaderamente hacen o ponen. Siempre se pone muy buena calificación, o está aquel que no se valora nada y se pone una baja calificación. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha madurez y sobre todo analizar y reflexionar sobre nuestra gestión para poder autoevaluarnos y que esa autoevaluación sea real. Esto mismo tenemos que trabajar a nuestros niños, con nuestros niños. La famosa carita feliz que se hace en el nivel inicial y primer grado, ¿verdad? Es una autoevaluación. O si se evalúan entre sí, que es la coevaluación, pero principalmente en trabajar por competencia y evaluación por competencia, la autoevaluación es porque tenemos que darnos una mirada también. La rúbrica. Esta rúbrica casi no se usa porque si vamos a ir al caso cuesta redactarlo, cuesta hacerlo. Uno tiene que tener tiempo y sentarse y pensar bien y analizar la tarea que les va a dar para calificar a través de una rúbrica. Las pruebas objetivas son las que más se utilizan, son las más sencillas, pero tenemos que atender al construirlas. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos en el nivel superficial. Si quedamos en el nivel superficial, estamos trabajando solamente conceptos y evaluamos solamente conceptos. Tenemos que llegar, de ser posible, al nivel más profundo, complejo y profundo, ¿verdad? O sea que pedirle más a ese estudiante. Si yo como profesora me esmeré, diseñé,
estrategias de enseñanza para que él aprenda, ¿por qué no voy a evaluar? Porque de paso le estoy evaluando a él y me estoy evaluando a mí misma, para reorientar o retroalimentar. Las pruebas orales, como ya dijimos, y las pruebas prácticas, que es hacer. Generalmente se hacen en el laboratorio, el profesor de educación física, el profesor de arte, que puede ser la parte de dibujo, de danza, de música, etc. Podemos pasar, Oscar. Bien, acá tenemos algunos instrumentos evaluativos y su propósito. ¿El para qué? Para recordar nada más, porque ustedes seguro que ya lo saben, pero vamos a ir trabajando. Por ejemplo, la prueba escrita, que puede ser objetiva o respuesta abierta. Cuando hablamos de pruebas objetivas, estamos hablando de los famosos ítems de selección múltiple, doble alternativa, respuestas cortas, completamiento, emparejamiento o famoso une con flecha. Une con flecha. Bien. Y las respuestas abiertas son las respuestas más bien abiertas que piden más extensión, debe ser más explicativo. Entonces, perdón, es el teléfono que está. Disculpe. Después tenemos estas pruebas abiertas, son más de comprensión integradora, de aplicación, de ejemplo. Generalmente nosotros le ponemos el concepto y le pedimos que ejemplifique, por ejemplo. Entonces estamos llegando a un lugar, a un nivel de complejidad superior, ¿verdad? Entonces estamos exigiéndole a ese estudiante que piense más. La prueba oral, para verificar la comprensión de todo esto, ¿verdad? La capacidad de expresarlo, de argumentarlo, de explicarlo. El ensayo, para comprobar la calidad escrita. Uso de referencia, de citas, habilidades para desarrollar el argumento, el desarrollo del cuerpo del conocimiento, de la investigación y dejarlo todo en un ensayo. La comprensión del tema, la transferencia de ese conocimiento y la evaluación crítica de ideas. Porque bien sabemos que nosotros tenemos que trabajar en un ensayo la introducción, el desarrollo del tema y la conclusión. Podemos pasar, Oscar. Tenemos la observación espontánea o estructurada. Como dice su nombre, lo observamos así, abiertamente, sin nada, sin un guión. Pero también podemos observar con un guión, específicamente qué es lo que vamos a observar. ¿Para qué sirve? Para recabar información sobre el ámbito afectivo, valórico, para juzgar desempeños tales como expresión oral, creación artística, manipulación de laboratorio y en general para evaluar la forma en que el alumno actúa mientras desarrolla su aprendizaje. O sea que se utiliza más para ver la parte de contenidos actitudinales que se trabajan dentro del aula, que es transversal a todo el proceso académico. Y con todas las actividades nosotros utilizamos, desarrollamos valores, hacemos que nuestros alumnos se guíen por normativas y que respeten estas normativas. La parte de presentación, cuando pedimos que ellos nos presenten alguna actividad que llevaron para investigar, es para verificar la capacidad de presentar información atendiendo a la audiencia y el tema, para comprender su comprensión del tema. Por ejemplo, le pedimos, cuando son mucho más grandes, le pedimos, bueno, van a preparar su presentación, su defensa en un PowerPoint. Entonces, la capacidad de resumen estamos midiendo con esa presentación. Pero todo esto se basa en indicadores preestablecidos, como habíamos visto más adelante, criterios e indicadores preestablecidos. Igual que la observación espontánea estructurada, tenemos la entrevista espontánea no estructurada. A veces nos sentamos a dialogar o a conversar con un estudiante sin ningún guión. Y otras veces sí tenemos el guión sobre el tema específico que queremos averiguar. Entonces, hacemos una entrevista o a veces hacemos una entrevista escrita. Preparamos las preguntas y le entregamos para que nos respondan. Para examinar cómo el alumno realiza el trabajo.
para aclarar sus asuntos que surgen de esos documentos o revisar a profundidad y amplitud el aprendizaje, para evaluar la aplicación de estrategias de una manera de aprendizaje. O sea que yo me siento y hago una metacognición con ese estudiante. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te falta aprender? ¿Qué te costó más? ¿Qué te resultó más fácil? ¿Qué cambiarías dentro de ese proceso en tu papel de estudiante? Entonces, eso es importante. ¿Podemos pasar? Oscarcito. Desempeño. Para evaluar aplicaciones de la teoría en un contexto estructurado. Puede ser en un ambiente simulado o tarea de laboratorio. Para verificar capacidades o habilidades, ejercicio de resolución de problemas, comprensión de distintos puntos de vista, aplicación de conocimiento y habilidades. Le damos el marco teórico, le decimos, van a seguir el método científico y van a preparar una mezcla. Digo cualquier cosa. Se van al laboratorio, tienen sus materiales. Vemos desde el momento que entra al laboratorio la seguridad, la higiene, el manejo de instrumentos y cómo aplica ese conocimiento. O sea que un montón de observaciones podemos hacer en base a indicadores preestablecidos para medir el desempeño de ese estudiante. En educación física, la misma cosa. Desde el momento que entra, también vemos la parte de seguridad, la parte de higiene ahora, los movimientos, el cuidado que tiene con ciertas partes del cuerpo, y eso implica conocimiento, marco teórico, aplicación, desempeño. Vamos al siguiente, que es informe, crítica, artículos. Para juzgar el nivel de conocimiento siempre, para evaluar habilidades de análisis de expresión escrita sobre asuntos varios. Tantos temas tenemos nosotros y hoy día nuestra gente, nuestra juventud, y a veces a los niños si lo hacemos oral igual responden, igual te pueden criticar artículos. O si le damos una imagen, le pedimos su opinión sobre esa imagen, lo hacen también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos preparando de a poco a través de juegos, de dibujos, de artículos en sí, para que ellos puedan informar, criticar, discernir, argumentar y demostrar que tiene la capacidad de debatir lo que tiene enfrente. Si no le gusta, argumentando, por supuesto, justificando su respuesta. Trabajo realizado o proyecto de trabajo. Para comprobar, dice, la calidad del trabajo, su relevancia, en función del propósito y la autenticidad de la producción. A menudo se combina con entrevistas o con la prueba oral. Generalmente estos trabajos desde el segundo ciclo ya se hacen con más seriedad. Se trabaja también en el nivel inicial, se trabaja también en el primer ciclo, pero no tan estructurado. Pero a partir del segundo ciclo, del cuarto grado, ya le damos una estructura fija que ellos tienen que ir completando para seguir paso a paso la elaboración de un proyecto. De tal forma que ellos cuando llegan al nivel medio, cuyo tercer año, ese es su medio de evaluación, lo sepan redactar, aplicar, sacar un informe de resultado y defender lo que hicieron. Entonces, todo eso se combina. La revisión bibliográfica, para asegurarse que la vigencia del análisis y la bibliografía estén en el nivel adecuado. Yo le llamo normalmente a esto revisión de lectura. Nosotros le damos ciertas bibliografías, en ciertos niveles, por supuesto. Ellos tienen que leer. Tienen que ver si hay ediciones más nuevas de ese material que se le da. Y qué cambio podría haber entre ambas ediciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo el docente? Está haciendo una revisión bibliográfica. Si por lo menos no se queda con esa fotocopia nomás que le damos o entró en internet y no sabe si es válida
la información que recibe, sino es importante que ellos sepan que existen materiales muy válidos, confiables, que le pueden ayudar en su formación. Oscar, ¿podemos pasar? Proyecto especial, que es igual al proyecto de trabajo, solamente que al ser especial es más específico. O sea que nosotros sobre un punto específico le damos que hagan una investigación, elaboren un proyecto, lo apliquen. Generalmente son proyectos sociales, porque nosotros queremos trabajar con ellos la formación integral de nuestros alumnos. Entonces, cada materia tiene su naturaleza. Por lo tanto, el profesor de esa materia prepara a su estudiante para que el alumno pueda ir profundizando sus conocimientos. Siempre partiendo de los aprendizajes previos, de la investigación y profundización de los contenidos. Después tenemos la carpeta o portafolio, como habíamos visto, es una herramienta válida para acumular los trabajos, las evidencias de nuestros estudiantes. Evidencia que me va mostrando el progreso de aprendizaje de mi alumno. El diseño, la planificación se ve reflejada en el portafolio a través de los distintos tipos de actividades que se tienen ahí. Y yo me puedo sentir satisfecha cuando veo ese progreso. Por eso es muy importante la evaluación inicial, la diagnóstica, porque esa me va a llevar después a la evaluación final y voy a tener un cúmulo de evidencias en mi portafolio, tareas realizadas por mi estudiante que va a dar verdaderamente el aprendizaje de competencias para él, para que él pueda desempeñarse en la vida, ¿verdad? Un aprendizaje significativo, que no le dure solamente el término del año, sino que le dure para la vida. Que todo ese proceso lo pueda utilizar y trasladar a su vida.